buenas tardes a todas y a todos. Muy buenas tardes, señora magistrada. Muy buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes, señor secretario general de Acuerdos y público que amablemente nos acompaña. Siendo las 12 horas con 6 minutos del día miércoles 21 de julio del año en curso, damos inicio a la sesión de pleno no presencial del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Señor secretario general, por favor proceda a verificar e informar a la presidencia si existe quórum legal para la realización de la presente sesión no presencial a través de la plataforma electrónica Zoom. Buenas tardes, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Le informo que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 220, fracción primera, 221, fracciones primera y tercera, y 223, fracciones primera, segunda y tercera de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo y el Acuerdo General de Pleno de fecha 14 de abril del año 2020, la señora magistrada y los señores magistrados que integran el Pleno se encuentran presentes y visibles en la plataforma Zoom a la que fueron previamente convocados, por lo que existe quórum legal para la realización de esta sesión no presencial. Muchas gracias. Existiendo quórum legal, se declara el inicio formal de la presente sesión. Proceda, señor secretario, a dar cuenta de los asuntos a tratar, por favor. Claro que sí, magistrado presidente. Me permito informarle que en la presente sesión se atenderá un asunto correspondiente a un procedimiento especial sancionador con la clave de identificación PES/057-2021, cuyos nombres de los denunciantes y denunciados se encuentran precisados en la convocatoria fijada en los estrados y en la página oficial de este órgano jurisdiccional. Es la cuenta, magistrado presidente. Gracias, señor secretario. En atención al asunto enlistado en la convocatoria de la presente sesión de pleno, solicito atentamente a la licenciada Estefanía Carolina Caballero Vanegas abrir su micrófono y dar cuenta con el proyecto de resolución del expediente PES 57 de este año, que fuera turnado para su resolución a la ponencia a cargo del señor magistrado Sergio Avilés de Meney. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado y magistrada. El proyecto que se pone a consideración es el relativo al procedimiento especial sancionador 57, promovido por el Partido del Trabajo en contra de Marciano Toledo Sánchez por supuestos actos que configuran violencia política en contra de la mujer por razón de género en perjuicio de la ciudadana Laura Ester Beristain Navarrete, en su calidad entonces candidata a la presidencia municipal del Ayuntamiento de Solidaridad vía reelección, derivado de manifestaciones que realizó dicho ciudadano en publicaciones de video en la red social Facebook. En el proyecto, la ponencia propone declarar la existencia de la infracción atribuida al denunciado por violencia política contra las mujeres en razón de género, porque del estudio realizado con perspectiva de género respecto a los hechos materia de denuncia y de acuerdo con los elementos previstos en el protocolo para juzgar con perspectiva de género, así como de los elementos para considerar si existen micromachismos y del criterio establecido en la jurisprudencia 21-2018 emitida por la Sala Superior, se pudo advertir que al valorarse todas y cada una de las pruebas que integran el expediente de mérito, quedó debidamente comprobada la violencia política en contra de la mujer por razón de género cometida en contra de la ciudadana Laura Ester Beristain Navarrete, pues se tuvieron por acreditados los 5 elementos establecidos por la Sala Superior, mismos que fueron desarrollados y obran en el proyecto de sentencia. Máxime que es un hecho público y notorio el que los dos fueron contendientes para la candidatura a la presidencia municipal de Solidaridad. De ahí que la intención del denunciado de realizar las manifestaciones fue con el objeto de demeritar la imagen y capacidad de dicha ciudadana en su calidad de gobernante. En consecuencia de todo lo anterior, esta ponencia propone lo siguiente: declarar la existencia de los actos constitutivos de violencia política en contra de las mujeres por razón de género cometida en agravio de la ciudadana Laura Ester Beristain Navarrete en su modalidad de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en el desarrollo de la función pública. Imponer una amonestación pública al ciudadano Marciano Toledo Sánchez. Ordenar dar vista al instituto para el efecto de llevar a cabo la inscripción del ciudadano Marciano Toledo Sánchez en el registro estatal de personas sancionadas en materia de violencia política en contra de las mujeres en razón de género y realice la comunicación respectiva al Instituto Nacional Electoral para su inscripción en el Registro Nacional, el cual permanecerá por el periodo de 1 año una vez que cause ejecutoria y que firme la presente resolución. Ordenar como medida de no repetición al denunciado se abstenga en lo presente y en lo futuro de manera directa o indirecta
de realizar actos de violencia política de género en contra de la ciudadana Laura Ester Beristain Navarrete, y se le exhorta enfáticamente a evitar el uso sexista del lenguaje basados en estereotipos de género, apercibiéndole que en dado caso de que incumpla con lo ordenado será acreedor a una sanción mayor a la establecida en la presente resolución. Ordenar como medida de satisfacción la difusión de la presente ejecutura en el sitio electrónico de este órgano jurisdiccional, y ordenar como medida de rehabilitación dar vista al Instituto Quintanarroense de la Mujer para el efecto de que otorgue atención psicológica a Laura Ester Beristain Navarrete. Es la cuenta, magistrado presidente, señora magistrada y señor magistrado. Muchas gracias, compañera. Queda a consideración de la y el integrante del Pleno el proyecto de cuenta, por si tienen alguna observación. ¿Ninguna? Si me permite, magistrados, secretario Adelante, general, compañera. compañeros, también al público que nos acompaña. En fecha 1 de junio del presente año, es decir, a 5 días de la jornada electoral, interpuso respectiva queja Héctor Nava Estrada, representante suplente del Partido del Trabajo ante el Consejo Municipal de Solidaridad en Playa del Carmen, Quintana Roo, en contra del entonces candidato presidente municipal por el partido Movimiento Ciudadano, Marciano Toledo Sánchez, por hechos de violencia política contra las mujeres en razón de género, en agravio de Laura Ester Beristain Navarrete, entonces candidata a la presidencia municipal por la coalición Juntos Haremos Historia por Quintana Roo. Asimismo, el denunciante refiere 3 actos en 3 links diferentes a las cuales la Autoridad Administrativa Electoral, es decir, el IECRO, certificó en fecha 3 de junio del 2021. En uno de los links, el denunciado, Marciano Toledo Sánchez, refiere la supuesta vulneración que sufrió su propaganda electoral en estructuras metálicas, y en el minuto 2.27 este sujeto hace alegaciones contra el entonces candidato Gabriel Mendicuti Loría y también Laura Ester Beristain Navarrete. En un primer contexto, se dirige a los dos señalándolos como ratas. Asimismo, hace alegaciones en contra de ambos candidatos en el minuto 4:14, lo cual hasta este punto refiero, a mi criterio, no existe una violencia política contra las mujeres en razón de género, pues va dirigido a 2 personas de ambos sexos, ambos géneros. Posteriormente, en el minuto 20:42, se dirige el señor Marciano Toledo Sánchez única y exclusivamente a Laura Ester Beristain Navarrete, diciéndole: esa señora es una extorsionadora institucional. Únicamente se tuvo por acreditado la existencia de los 2 primeros videos. En fecha 3 de julio, recordemos que por acuerdo plenario, este tribunal aprobó reenviar al expediente para que se lleven a cabo diversas diligencias, entre las que se encuentran que la autoridad instructora, es decir, el IECRO, realice de nueva cuenta la inspección ocular a los links de internet que fueron denunciados. Lo anterior debido a que esta autoridad jurisdiccional consideró que el acta circunstanciada que obraba en autos y que contiene la inspección ocular el pasado 3 de junio no estaba del todo, no se había desahogado de manera exhaustiva, por lo que se ordenó a la autoridad sustanciadora se lleva a cabo de nueva cuenta la inspección ocular a efecto de desahogar el contenido completo de los videos alojados en los links denunciados. No obstante, y en la realidad y con objetividad, me parece importante destacar que no es correcto aprovechar o tomar como razón que no se haya tomado como parte en que la autoridad instructora, es decir, el IECRO, haya realizado esta inspección ocular de forma no exhaustiva. Incluso podría decir que no es la primera vez que está pasando, y que tratar y pasar por desapercibido este tipo de negligencias y omisiones por parte del Instituto Electoral de Quintana Roo es hacerlo como una costumbre para ellos. Y la costumbre también se hace ley. Los magistrados no debemos aceptar ni dar por válida este tipo de argucias legaloides por parte del Instituto Electoral de Quintana Roo, porque sabemos que no es la primera vez que viene una inspección incompleta. Incluso
Este tipo de conductas, lo cual tampoco se hace referencia en este presente proyecto, ni siquiera se hace del conocimiento al órgano interno de control, porque para colmo, en esta nueva ampliación, el Instituto Electoral de Quintana Roo casualmente no encontró los links disponibles. Coincido que existe violencia política de género en la persona de Laura Ester Beristain Navarrete, ya que evidentemente tales agresiones verbales de parte de Marciano Toledo Sánchez se dio con la intención de anular y menoscabar la dignidad de la afectada en ejercicio de su representación política, lo que además causa un daño psicológico, hiriente, la descalifica, ataca su honra, su persona, su imagen pública, y los ataques son directamente a ella. El señor Marciano Toledo Sánchez rebasa los límites de la libertad de expresión, pretendiendo quizás justificarlos como parte del debate político electoral. El que ejercerla no implica que se ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. Esta señora es una extorsionadora institucional. Fue el comentario hiriente de Marciano Toledo Sánchez contra Laura Ester Beristain Navarrete, que para dicho sea de paso, la extorsión, el propio Código Penal del Estado de Quintana Roo refiere que es un delito grave y que se encuentra previsto en el artículo 156 de este propio Código Penal. Asimismo, se pasa por alto y tampoco se atiende en este proyecto que llamar a una persona extorsionadora también se trata de una calumnia electoral y no representa solamente un micromachismo como refiere en este proyecto que se nos pone a consideración, lo cual la calumnia electoral constituye la imputación de algún delito sin el soporte probatorio adecuado, situación que tampoco se analiza en la presente sentencia. A partir de lo dispuesto en los artículos 41, fracción tercera, apartado C, de la Constitución General y del artículo 471, párrafo segundo de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, señala que se entenderá por calumnia la imputación de hechos o delitos falsos con impacto en un proceso electoral. Esta restricción tiene por objeto proteger bienes constitucionales como el derecho al honor o a la reputación de las personas y sobre todo el derecho de las personas a votar de forma informada. En este sentido, la libertad de expresión puede ser restringida si lo que se pretende proteger son los derechos de terceros, como es el derecho de la ciudadanía a ser informada de forma veraz. Asimismo, establecen los artículos 6 y 7 constitucional como diferentes normas de derechos humanos contenidos en los tratados internacionales de lo que es parte del Estado mexicano y que tienen como rango constitucional. Se encuentra, por ende, acreditado y que tampoco se considera en este proyecto una real malicia, lo cual nos hace referencia y también existen criterios por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una publicación de la tesis 80-2019, publicada el 11 de octubre del 2019, entendiéndose que el estándar probatorio de este elemento requiere no solamente que la información difundida haya sido falsa, sino que haya sido difundido a sabiendas de su falsedad o con la intención de dañar. Intención que efectuó Marciano Toledo Sánchez al señalar de esta forma a la agraviada Laura Ester Beristain Navarrete. La prohibición de calumnia en el ámbito electoral constituye un límite creado para proteger los derechos de los terceros, lo he referido, por lo que bien es Marciano Toledo Sánchez la persona que emitió también calumnia electoral, violentando dolosamente el bien jurídico tutelado en materia electoral, que es el sano desarrollo de las contiendas electorales, lo cual tampoco es contemplado en la presente sentencia, y no solo el derecho humano a la igualdad y no discriminación consagrado en el artículo 1 y 4 de nuestra Constitución Federal, así como el deber estatal de garantizar a las mujeres el goce de una vida libre de violencia al ejercicio del cargo público contemplado en la propia ley de acceso. Pero además, estas calumnias y micromachismos, coincido que también existen micromachismos, es de género, porque estos ataques van directos a una mujer, lo que a su vez le causa un impacto diferenciado y la afecta desproporcionadamente.
Coincido que dichas expresiones contra Laura Ester Beristain Navarrete fue su calidad de presidenta municipal del mencionado ayuntamiento, y es un hecho público y notorio que la hoy quejosa, al momento de la realización de las conductas denunciadas, también tenía la calidad de candidata postulada para la presidencia municipal de este propio municipio de Solidaridad por la vía de la reelección. No coincido en la sentencia al considerar que la falta que cometió Marciano Toledo Sánchez se ha considerado como una falta leve. Pues a mi criterio, considerando los precedentes que hemos tenido, por congruencia, debería ser considerado como una falta grave ordinaria, ya que sistemáticamente Marciano Toledo Sánchez además actuó de forma dolorosa, vulneró el derecho de Laura Ester Beristain Navarrete de desempeñar y gozar el ejercicio de su cargo, y que a su vez era candidata por la vía de la reelección a ejercer estas acciones libre de violencia y discriminación en su contra por el hecho de ser mujer. La sanción que esta autoridad jurisdiccional le impone al infractor debe ser proporcional y suficiente para inhibir una posible repetición de conductas similares, sin soslayar la función preventiva dirigida a la sociedad en general en esta entidad, con el objeto de evitar que este tipo de conductas no sean reiteradas y en contra de las mujeres, tanto en su vida privada como en su vida pública, aunado a que existen otros hechos contundentes, como es también la calumnia electoral. Por tanto, Marciano Toledo Sánchez, al actuar de forma grave, ordinaria y no leve como se propone en este proyecto de sentencia, debería también perder su modo honesto de vivir. Me llama la atención en el proyecto de sentencia que, si bien se sanciona, se considera que existe violencia política contra las mujeres en razón de género, no por las circunstancias en que se está, en las que yo considero que deberían de llevarse, que no se incluyan las medidas de satisfacción, que es la disculpa pública, que con independencia de que Marciano Toledo no tenga redes sociales o no, no se debe de pasar desapercibido los ataques a Laura Ester Beristain Navarrete, pues tales acciones y no considerar ejemplarmente esta sanción de disculpa pública generaría moldes de comportamiento habitual de quienes la utilizan, lo cual significa además normalizar tales expresiones negativas que repercuten en las esferas sociales como también en el ámbito jurídico. No olvidemos que es obligación de las autoridades emitir sentencias ejemplares y congruentes, por lo que evidentemente existe una incongruencia interna en el presente proyecto. Además, es nuestra obligación ejercer estrategias para lograr la igualdad y lograr la erradicación de todo tipo de violencia en contra de las mujeres. Lo pertinente estriba en publicar por cualquier medio, no solamente redes sociales, por cualquier medio, una disculpa pública de parte de Marciano Toledo Sánchez en la persona de Laura Ester Beristain Navarrete. Asimismo, ha sido criterio de este propio pleno que, de conformidad al artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el dar vista a la autoridad ministerial cuando se pudiera constituir algún delito, lo que en el presente caso también se omitió, hacerle del conocimiento a la Fiscalía del Estado de tales conductas. Aquí se está sancionando la violencia, se propone sancionar la violencia política en el aspecto electoral, pero también existen otras clases de conductas y también lo refieren las reformas del 2020, que es la administrativa y la penal, por lo que también están siendo omisos en no darle vista, de conformidad al 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el que el Ministerio Público del Estado de Quintana Roo conozca de tales conductas que ha cometido Marciano Toledo Sánchez, para que la autoridad, en términos de sus atribuciones, investigue lo que a su derecho corresponda. Con esta sentencia no se cumplen los objetivos de las reformas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. También se pierde el punto de vista de las autoridades de este pleno de juzgar con perspectiva de género, lo cual ya no es un protocolo, también son parte de estas reformas del 2020. Aunado a que tampoco se cumple nuestra obligación constitucional de prevenir, erradicar y sancionar cualquier clase de violencia de forma ejemplar.
Si bien comparto que existe la conducta, no comparto la sanción, las omisiones e incluso que no se dé vista al órgano interno de control del Instituto Electoral de Quintana Roo por sus negligencias reiteradas, y no solamente en este expediente, sino de las múltiples que les hemos mandado por acuerdo plenario, porque no hacen bien sus inspecciones. Tampoco existe una sanción al partido Movimiento Ciudadano, que por culpa del vigilado y que también se encuentra en las actuales reformas de violencia política, también debe ser responsable de las conductas de sus candidatos y sus candidatas. Lo peor es que la víctima evidentemente pudiera aún estar expuesta ante este tipo de sentencias que no cumplen con el objetivo. Digo, al final de cuentas, comparto que sí hay violencia. No comparto las diversas omisiones y la pobre sanción que se está proponiendo en la misma. Es cuanto. Gracias, señora magistrada. Señor magistrado Avilés de Meney, ¿desea replicar el posicionamiento de la señora magistrada Carrillo o prefiere esperar mi intervención? Magistrado presidente, si tiene intervención, adelante. Con mucho gusto, conjuntamente haré, en un dado caso, la intervención. Veamos. Muchísimas gracias, señor magistrado, con la venia de mis pares. Yo de manera muy respetuosa me quiero apartar del sentido en el que se presenta el proyecto, porque pues no comparto el sentido en que se resuelve. Y si me lo permiten, mis compañeros, yo quisiera leer el propio protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género, y en la que señala cuándo puede hablarse de violencia política contra las mujeres en razón de género, y señalan en este importante libro que en una democracia la política es un espacio de confrontación, debate, disenso, porque en esta se hacen presentes diferentes expresiones ideológicas y partidistas, así como distintos intereses. Puede argumentarse que en la lucha política tanto hombres como mujeres se enfrentan a situaciones de conflicto y violencia. Sin embargo, es importante distinguir entre aquella que se ejerce contra las mujeres en razón de género y la que es propia del juego político, porque de ello dependerá la forma en que deba tratarse a la víctima y la manera en que deben conducirse las autoridades. Que en efecto, no toda violencia que se ejerce contra las mujeres tiene elementos relacionados con su condición de género, y tener la claridad de cuándo la violencia tiene componentes de género resulta indispensable, porque de lo contrario se corre el riesgo de pervertir, desgastar y vaciar de contenido el concepto de violencia política contra las mujeres, o por el contrario, perder de vista las implicaciones de la misma. Yo no comparto el sentido en que se resuelve el presente asunto, primordialmente por dos situaciones. La primera de ellas, y lo digo con mucho respeto para mi compañero magistrado, yo creo que se realiza un análisis aislado del contenido de los links. Si bien es cierto, son 3 links los que se acusan en las denuncias, únicamente se tuvieron acreditados 2 de ellos, y se señala en el apartado del proyecto que se nos presenta, en el apartado de estudio del caso, en párrafo 94, que únicamente se tuvo por acreditar la existencia de los 2 primeros videos, por así constar en el acta circunstanciada de la inspección ocular llevada a cabo por la autoridad sustanciadora, que en efecto, como lo comentó la señora magistrada Claudia Carrillo, pues se trata del Instituto Electoral, pero pues yo advierto que no se hace una transcripción completa del contenido de esos links o del contenido de esos videos. En el párrafo 95 se señala, y cito, que de dicha acta circunstanciada se desprende que en el primer link se puede observar que consta de un video donde aparentemente el ciudadano denunciado está denunciando, valga la redundancia, así está el acta, donde el ciudadano denunciado está denunciando la supuesta vulneración que sufrió su propaganda electoral en estructuras metálicas, misma que fue destruida atendiendo a la parte que nos interesa y que fue denunciada. Se logra escuchar en el minuto 2:27, y Mendicuti, te lo digo, y Laura Beristain, bola de ratas, no me van a frenar.
Lo siguiente que se establece en el acta es que en el minuto 4:14 se escucha cómo van a adquirir confianza sobre una rata como Mendicuti y una rata como Laura Beristain, y posteriormente pues se da fe en esta acta que se escucha en el minuto 20:42, esta señora es una extorsionadora institucional. Respecto del segundo link, porque este es del primero de los videos, se señala que se puede apreciar una especie de meeting en lo que aparentemente es un estacionamiento y se logra escuchar en la parte que nos interesa del presente asunto al ciudadano denunciado decir en el minuto 33:30, vamos a sacar a esas ratas de acá. Sin embargo, en el propio proyecto se establece a párrafo 98 que se advierte, según el proyecto, que la conducta denunciada como generadora de violencia política contra las mujeres en razón de género únicamente quedó acreditada del contenido del video en el link número 1. Entonces, creo que entonces podríamos descartar ya de este debate pues el segundo de estos videos. Y con la descripción de este link que se hace en el acta del Instituto Electoral, del link número 1, del primero de los videos, se sostiene en el proyecto a párrafo 96 que derivado de lo anterior, o sea, de lo que dio fe el Instituto Electoral, esta autoridad considera que de las pruebas presentadas lo procedente es declarar existente la infracción atribuida al denunciado, puesto que las conductas denunciadas y analizadas respecto de la queja inicialmente interpuesta por dicho partido derivan en violencia política de género. Yo de forma respetuosa considero que se realiza un análisis sesgado o un análisis aislado, porque pues únicamente estamos analizando las frases que se dijeron en el minuto 2 con tantos segundos, en el minuto 4 y después en el minuto 20, y en mi concepto y bajo mi óptica creo que es necesario para tener por acreditada la violencia política contra las mujeres en razón de género, que se haga un análisis completo, un análisis exhaustivo del contexto en que se desarrolló el discurso denunciado, y una vez entonces analizado en su totalidad este discurso, entonces establecer si las expresiones configuran estereotipos de género. Yo adelanté que esto no aconteció porque únicamente se limita a señalar el acta y el proyecto, que en el minuto 2:27 el denunciado refiere, y Mendicuti te lo digo, y Laura Beristain, bola de ratas, no me van a frenar. Pero pues yo no sé qué aconteció desde el minuto 0 o desde el segundo 1 hasta el minuto 2:26. No sé qué dijeron. Después del minuto 2:27 en que hace esta primera expresión, tampoco sé y me consta qué es lo que dijo el hoy denunciado hasta el minuto 4:13, porque en el minuto 4:14 refiere cómo van a adquirir confianza sobre una rata como Mendicuti y una rata como Laura Beristain. Y después, desde el minuto 4:14 que se hace esta segunda de las expresiones, pues tampoco tengo constancia de qué fue lo que se dijo en el discurso hasta el minuto 20:42. Es un tramo pues bastante considerable, en el que señala hasta el minuto 20, del minuto 4 al minuto 20, que esta señora es una extorsionadora institucional. Como no se tiene una transcripción completa y una descripción de la totalidad del discurso, pues entonces, pues para mí no es posible analizar el contexto en que fueron expresadas estas manifestaciones denunciadas, porque pues como ya lo referí hace un momento, solamente se analiza la fracción del minuto 2:27, 4:14 y 20:42. Es un criterio reiterado, compañera y compañero, tanto de la Sala Superior como de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que pues hay que analizar en violencia política el contexto general. Nosotros tenemos un ejemplo de ello en la sentencia de la Sala Regional Jalapa en el expediente SX JDC 403/2020, en el que justamente se resuelve un asunto del TECRO, un asunto en el que incluso un servidor fue el ponente, y que la Sala Jalapa revocó
esta sentencia impugnada nos ordenó emitir una nueva determinación y ahí la sentencia es muy puntual, nos ordena emitir una nueva determinación en la que se analice la totalidad de las expresiones en las que se expusieron, haciendo especial énfasis en la parte en la que se hace alusión a la denunciante y así como en el contexto en el que se desarrolló a fin de determinar si en el caso se actualiza o no la violencia política contra la mujer en razón de género contra la actora. Y ese mismo criterio lo sostuvo recientemente la Sala Superior al resolver los expedientes Subrep 278-2021 y Subrep 279-2021 en contra de un candidato a la gubernatura de Campeche, en la que señaló la Sala Superior que los mensajes denunciados tuvieron lugar en el marco de una contienda electoral cuyo fin era evidenciar ciertas circunstancias de quienes participan en ella, y concluye la Sala Superior que cuando se alegue violencia política contra la mujer en razón de género en el debate político, es necesario que se haga un análisis exhaustivo del contexto para verificar si el elemento de género fue central o si las expresiones se relacionan con estereotipos de género y no con una crítica vinculada con temas de interés político. También posterior a este asunto resolvió también la Sala Superior un expediente de otro candidato que hoy es el gobernador electo de Nuevo León, de Samuel García, que también revoca la Sala Superior una condena que hizo la sala especializada en contra de este otrora candidato y hoy gobernador electo por violencia política, por lo mismo, porque la sala regional únicamente analiza una fracción de todo el spot donde señalaba que él no es igual a sus contendientes, que la vieja política estaba representada en ese entonces en los candidatos Clara, en su marido y en el otro candidato Adrián, y que él era distinto. Entonces la Sala Superior decidió revocar esta sentencia porque únicamente se analiza un pedacito de todo el contexto, situación que yo veo que también está aconteciendo en el asunto que se nos presenta. Y la segunda de los motivos por los que me aparto del proyecto que nos presenta, independientemente de que no se analizó el contexto total de lo que se dijo desde el minuto 0 hasta que concluyó el video total, del video 1, no sé cuánto dura en su totalidad, pues me parece que ya siendo un análisis pormenorizado nada más de estas expresiones, pues yo creo que no configuran el elemento de género que cause un impacto diferenciado o una afectación distinta en la quejosa por el hecho de ser mujer, y para lo cual, permítanme y discúlpenme si me estoy extendiendo mucho, pues quisiera analizar las tres frases. En el minuto 2:27 señala, y Mendicuti te lo digo, y Laura Bernstein, bola de ratas, no me van a frenar. Me parece, salvo la mejor opinión de ustedes, que esta primera expresión se refiere, no me van a frenar, a que, pues tal y como se dio fe en el acta circunstanciada, pues el otrora candidato y hoy denunciado, pues se quejaba de que fue violentada su propaganda electoral en estructuras metálicas, sus espectaculares, quiero pensar, que fue vulnerada, pero desde mi óptica la expresión ratas que le hace tanto al otrora candidato Gabriel Mendicuti Loría como también a la ex candidata y actual presidenta municipal Laura Bernstein Navarrete, no constituye un impacto diferenciado. En ello acaba de coincidir mi compañera Claudia Carrillo. En el léxico mexicano, el que te hagan la alusión de que eres un rata, pues te están acusando de que eres un ladrón o una ladrona, un ratero o una ratera, pero que alude a los dos géneros por igual, o sea, el impacto es el mismo, por lo cual en esta primera frase yo creo que no se constituye la violencia política. Estos mismos argumentos son válidos para la segunda de las expresiones del minuto 4:14, que refiere cómo van a adquirir confianza sobre una rata como Mendicuti y una rata como Laura Bernstein. Nuevamente la expresión rata en contra de los dos ex candidatos, pues para mí no constituye violencia política. El impacto es el mismo si se lo dicen a un hombre que si se lo dicen a una mujer. Y por último, en la expresión del minuto 20:42, en la que es donde me parece que consideran que se da
la expresión de género, pues la cito, dice, esa señora es una extorsionadora institucional. Mucho ojo, esa señora, a diferencia de las dos primeras frases en las que específicamente se refiere a Mendicuti, sin decir su nombre, pero su apellido, y Laura Bernstein, en esta no menciona un nombre. Pudiera ser, no lo puedo prejuzgar, pudiera ser constitutiva esta frase de calumnia electoral. Pero lo cierto es que al no haberse analizado el contexto, no sabemos qué dijo antes del minuto 20 con 42 segundos, pues no sabemos si esa expresión fue realizada en contra de la candidata Laura Bernstein, lo estamos infiriendo o lo estamos adivinando, pero en esta frase no dice su nombre. Lo dijo en el minuto 2, lo dijo en el minuto 4, en el minuto 20 con 42, no dice Laura Bernstein, es una señora extorsionadora, solo dice esa señora. Y no nos consta a nosotros como pleno que se refería a Laura Bernstein porque no tenemos el contexto de lo que dijo antes de ese minuto. Entonces, al no mencionarse el nombre, y a diferencia de como sí lo hizo en las dos expresiones anteriores, pues para mí es imposible determinar que en efecto se está refiriendo a Laura Bernstein. No lo podemos asegurar y no está probado aquí en el expediente. Pudiera ser que entonces, si tuviéramos la transcripción completa del video, bueno, pues ahí sí se señala que se lo dijo a Laura Bernstein, pero al menos de lo único que se transcribe y se da fe es esa señora es una extorsionadora institucional, lo cual a mí no me consta que se lo esté diciendo Laura Bernstein, amén de que aparte la expresión en sí creo que tampoco configura violencia política, no tiene un impacto diferenciado por el hecho de ser mujer. Si le dicen a un hombre señor extorsionador institucional, significa exactamente lo mismo que te digan señora extorsionadora institucional. Para mí tiene el mismo impacto que si lo digan a un varón que a una mujer, y por lo cual considero de manera muy respetuosa que no se da la violencia política en razón de género en ninguna de estas tres frases. No me referiré al segundo de los links porque ya se establece en el proyecto que ahí no hay violencia política. Y si bien, como se señala en párrafo 75 del proyecto, de la legislación aplicable se desprende que la violencia política de género puede expresarse como violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica o patrimonial en el ejercicio de sus derechos políticos, así como también, así lo señala el proyecto, al difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que denigre o descalifique a las mujeres en ejercicio de sus funciones, lo cual comparto ampliamente. Lo cierto es que también la ley es muy clara que para que se encuadre cualquiera de esas conductas de violencia política contra las mujeres en razón de género, es necesario y requisito sine qua non que en lo anterior se actualice con base en estereotipos de género. Es decir, por su condición de mujer. Yo ya señalé hace rato que para mí, el que te digan rata o señora extorsionadora tiene el mismo impacto que se le dio a un hombre con una mujer, un impacto diferenciado. Y por eso es que yo, ya para concluir, al no darse cuenta en el proyecto de la totalidad de lo que se estableció en este video número 1, del contexto general en el que se dio este discurso denunciado, aparte de que ya, pues del análisis de lo que sí se da cuenta de las expresiones rata y de las expresiones señora extorsionadora institucional, para mí no constituyen violencia política de género, es que yo de manera muy respetuosa me apartaría del proyecto y en caso de que este sea aprobado, pues únicamente solicitaría se anexe al expediente un voto particular de parte de mi ponencia. Por mi parte es cuanto y si tiene usted el uso de la voz, señor magistrado, adelante. Si me permite, el magistrado Vilés, hacer uso de la voz previamente. Bueno, me parece increíble que esté proponiendo, magistrado, que no puede usted estudiar el contexto de los comentarios porque el IECRO no hizo bien su diligencia. Entonces, por justos pagan pecadores o al revés. No puede ser esto posible, porque como he referido, si dejamos pasar este tipo de negligencias en las inspecciones, que ya se está haciendo costumbre, entonces va a ser
el pan nuestro de todos los días por parte del YECRO, entonces siempre va a ser inspecciones incompletas por el criterio que usted está tratando de dejar. De que porque está incompleto, ¿me permites hablar? ¿O tengo que cortar para que sigas hablando? No, simplemente estoy solicitando el uso de la voz para cuando usted concluya. Habla. No, adelante, señor. Ya te escuché, habla. No, adelante, no le quiero interrumpir únicamente. No, habla, ya no quiero hablar. Bueno, pues con su venia, magistrada, no estoy estableciendo el criterio yo. Les dije que es criterio reiterado de las salas regionales y la sala superior. Les dije, al menos en Quintana Roo lo tenemos en el expediente SXJDC 403, que 2 veces nos lo regresó Sala Jalapa. 3 veces tuve que hacer esa sentencia. ¿Y por qué? Justamente porque nos ordenó analizar la totalidad de lo que se dijo en una entrevista, no únicamente las frases donde se hace alusión a la entonces quejosa. No lo estoy haciendo yo. Sala superior, y les dije ya los expedientes de 2 candidatos a gubernatura de Campeche y de Nuevo León, pues revocó esas sentencias y también dijo que cuando se lee violencia política es necesario que se haga un análisis exhaustivo del contexto general. Yo acá estoy diciendo, no, yo no puedo analizar el contexto si únicamente me ponen 3 frases. No sé qué se dijo del minuto 0 al 2:26, la primera frase está en el 2:27, desde esa frase hasta el 4:14 no sabemos qué dijeron, y del 4:14 donde concluye la segunda de las frases, no sabemos qué dijo todo ese tiempo hasta el 20:42. El criterio no mío, de sala superior y salas regionales, es que debe analizarse la totalidad del discurso. Acá no lo estamos haciendo y yo no estoy echando culpa a quién, estoy haciendo alusión al precedente que han marcado las salas federales. Claro, debería ser lo ideal, pero estamos ante una negligencia por parte del instituto de no haber hecho una inspección completa e integral desde el principio, y en el momento en que días después lo está checando ya no se encuentra. Digo, no existen las casualidades, ¿verdad? Lo he referido, la costumbre luego se hace ley. Y no porque no se encuentra en este momento, se va a dejar impune una conducta. Más bien serían 2, violencia política, calumnia electoral. Porque extorsión es una calumnia electoral. Y por tratarse de un hecho, un delito que se encuentra en el Código Penal del Estado de Quintana Roo y que incluso es delito grave. Y que también se encuentra en la real malicia. Aquí usted está diciendo que porque no se puede determinar el contexto. Bueno, posiblemente no, pero le atribuyo esta responsabilidad al Instituto Electoral de Quintana Roo, que como he referido se está haciendo una costumbre no hacer las inspecciones de forma completa. Yo no quiero que quede este tipo de conducta, este tipo de negligencias, porque todas van a ser reiteradas. Digo, las cosas no son por casualidad, lo he aprendido con el tiempo. Ahora, el otro punto, y la presunción de veracidad. La base de la justicia es la buena fe, la presunción de veracidad de la parte agraviada. ¿A poco por la negligencia del Instituto Electoral de Quintana Roo le va a restar presunción de veracidad a la agraviada? Y la perspectiva de género, que estamos obligados como autoridad también a llevar a cabo. De que si no hay estereotipos de género, para mí sí lo hay. De que si no queda claro que se refiere que se dirija a la señora, a la ex candidata, Laura Esther Beristain, ella misma lo refiere en su denuncia. Digo, ahí está la presunción de veracidad. No existe solamente estereotipos de género, también existen micromachismos. Y también hay precedentes respecto a eso. Señora extorsionadora institucional, solamente en eso coincido, en que existe la violencia política. En los demás, coincido con usted, de que ya se abre, a referirse ratas se refiere a personas de ambos sexos. También no olvidemos que la sala regional nos ha enmendado diversas veces la plana. Y la última, una de las últimas, es cuando una regidora de Otón Pompeyo Blanco le dijeron ignorante. Y solamente por esa conducta que cometió un ciudadano, se fue 1 año 4 meses al Registro Nacional de Infractores. No se necesita ser tan claro como usted pretende, o decir, señora Laura extorsionadora, como para darnos cuenta que se trata de conductas de violencia política de género. Sin embargo, no estoy de acuerdo con las sanciones, con las omisiones de parte del proyecto de sentencia.
¿sí? Y también me voy a apartar del mismo. Es cuanto. Pues yo por mi parte hice mi posicionamiento y pues entonces sí tiene el uso de la voz el señor magistrado Avilés para la contrarréplica que él determine. Muy buenas tardes, magistrada, magistrado, al público que amablemente nos acompaña a través de las redes sociales, compañeras, compañeros. He escuchado con atención sus valiosas intervenciones y también la magnífica cuenta que ha dado la secretaria Estefanía Caballero Vanegas al proyecto que se pone a consideración. Respetuosamente es la propuesta que presento integralmente en todos los términos. Me gustaría establecer que para mí, independientemente de eso, le voy a contestar primero al magistrado Víctor, si me lo permite. En el tema que usted nos refiere, que es un asunto que, como usted comenta, 3 veces realizó una resolución. Era un procedimiento ordinario y sancionador. Y más que nada, independientemente se lo regresan también por el tema, en las 2 primeras creo que por falta de juzgar con perspectiva de género. Y en la última, efectivamente, es porque no se establece todo el contexto. Aquí, como bien, efectivamente, en el expediente teníamos, en el procedimiento ordinario y sancionador, teníamos todo el desahogo de esa entrevista en su momento realizada en ese momento. Yo aquí estoy totalmente de acuerdo con lo que comenta la magistrada. Aquí no puede ser imputable realmente a la denunciante que realmente no se haya desahogado esas manifestaciones que ella en su momento establece en su denuncia. Máxime que en su momento hay que operar la reversión de la prueba. Eso es importante, vaya, ¿no? Creo que es medular en este tipo de asuntos, vaya, ¿no? Independientemente que tengamos el contexto, pues para mí es muy claro, y ustedes nos acaban de decir, lo hizo en tal fecha, en campaña, en un meeting, realmente, y expresa, y hace las expresiones relacionadas, como bien comentan. Si a eso vamos, donde establezcan que decir señora o señor, extorsionadora o extorsionador, pues así en todos los demás asuntos sería la misma tónica, ¿no? Ignorante, o sea, realmente ignorante, pues ahora sí que es de ambos géneros, ¿no? Sin embargo, pues obviamente la Sala Regional de Jalapa en su momento determinó que había una violencia política en razón de género por esa expresión realizada porque no estaba amparada en el debate público. ¿Por qué? Porque no había una discusión frontal, más que nada, entre la denunciada y el denunciante, vaya, ¿no? Es independientemente que no comparto el criterio, ya es una sentencia que ya ha causado estado. Y sí es importante establecer que no es un análisis aislado el que se realiza, es un análisis con lo que obra en el expediente y es un hecho notorio para este pleno que requerimos nuevamente que se realizara la inspección, pero efectivamente, como adelantó la magistrada, ya no existen esos links, ya no existe esa información y no es imputable a la denunciante. Eso no podemos retrotraer el tiempo y establecer. Máxime, que también se le da una garantía de audiencia al denunciado, que quiero referir. El propio denunciado, en un escrito de alegatos que manda por correo electrónico un día después de la audiencia, alegatos, únicamente establece, y pues hay una aceptación, únicamente se refiere al término de ratas y no derroca la denuncia establecida por la hoy denunciante. Él tuvo la oportunidad en su momento, con una garantía de audiencia, de establecer una reversión a la carga de la prueba. De que efectivamente el análisis o en su momento la instrucción no es la mejor, es algo que escapa tanto como a este tribunal como a la denunciante. Por lo tanto, no es imputable. Lo que sí no se tiene que perder de vista, y es un punto toral, es que la reversión de la prueba en casos de violencia contra la mujer en razón de género es al denunciado. En el asunto que comenta sobre el asunto, creo que es de la sala especializada y posteriormente revocada por la sala superior en el tema de la vieja política de hoy candidato electo,
Efectivamente, porque no es un elemento que va focalizado. En este elemento, para mí, dentro del expediente lo que realmente establece, y porque no hay una reversión de la prueba, para mí sí es una expresión focalizada. No voy a revictimizar ni voy a establecer nombres en este momento, pero sí es importante establecer que en su momento refiere expresiones a dos personas y posteriormente una la focaliza directamente a una persona. Eso es en cuanto referente a lo que es, en su momento, yo considero que son dos temas totalmente distintos, el tema del procedimiento ordenado sancionador que nosotros vimos, y efectivamente hemos tenido, no solamente tener la palabra género, digo, señores, yo sé que también hay un señor, extorsionado, sé que hay un extorsionador, pero la sala no ha partido de eso, ha partido hasta a quién va focalizada esa palabra. Tal es el ejemplo que tenemos un asunto que en su momento una regidora, en su momento le establecieron, y bueno, como usted bien, si aplicamos lo mismo, jamás hubiera habido violencia política de razón de género, ¿no? Y así por ejemplo, en asuntos, hace poco, en tema de Benito Juárez, las mismas expresiones pudieron ser en hombres, pero se acredita la violencia política de género. Yo quiero ser muy congruente, más que nada, yo siempre he establecido, es reprochable, más que nada, y aquí lo que es toral es la protección eficaz a un grupo vulnerable, que es la mujer. Comparto la idea y establezco, no solamente en ese asunto que nos resuelve, y en su momento en ese asunto yo establecí que había expresiones de violencia, ser manejada por un hombre, había para mí expresiones de violencia política. Sin embargo, la sala en su momento ya definió que no fue suficiente establecer esto. Sin embargo, en otras resoluciones, pues ya estableció que con solo una expresión focalizada establece una violencia política en razón contra la mujer. En lo que realmente considero que aquí, eso es en cuanto a lo que comenta el magistrado Víctor, que considero que son situaciones distintas. Obviamente, en este momento, pues no puedo desahogar una prueba que realmente no tengo, un video que no tengo, que en su momento la que era responsable de saber eso, pues es la autoridad instructora. De hecho, se requiere nuevamente para efecto de que se realice, pero también el denunciado tuvo una garantía de audiencia. Y esa garantía de audiencia nunca derrota esas expresiones realizadas, independientemente que lo presente de manera extemporánea, un día después, por formalidad, por un correo electrónico. Aquí está el acta circunstanciada, donde se establece más que nada la recepción del mismo, y únicamente se refiere a la palabra ratas, y más que nada se ampara a lo que es la libertad de expresión, que en su momento pues tiene que ser amplia para todos los efectos. Ya llegó el magistrado. Perdón. Ahora bien, no. Ahora bien, para mí es importante también establecer, y ahí sí yo me aparto, y yo siempre he establecido algo y quiero ser congruente, y por eso les presento más que nada el proyecto en estas condiciones. Reprocho absolutamente toda expresión que denigra a la mujer y realmente establezca. De hecho, no he estado, y he estado en posiciones donde me toca defender a la mujer de manera efectiva. Incluso antes de la reforma. Sin embargo, yo considero, y es importante establecerlo desde este momento, en el proyecto realmente se razona, pues creo que es exhaustivo. Yo agradezco a mi ponencia más que nada por ese estudio que se realiza. La sala regional, tanto la sala superior, han establecido criterios discordantes en ese tema de violencia política con razón contra la mujer. En el presente asunto, sabemos que en el tema de nulidades, por ejemplo, la falta mayor y gravedad es que se anule una elección. En estos temas de violencia política de razón contra la mujer, la mayor gravedad es que declaren inelegible a un candidato. En este caso, obviamente, se establece como se razona en el proyecto, se establece que en principio de cuentas se estima oportuno mencionar
que no existe controversia en cuanto a la existencia o veracidad de las manifestaciones realizadas. Eso es importante porque de aquí es importante y se realiza todo el estudio que en su momento se acompaña a la presente resolución. Sí genera un detrimento para mí sobre la imagen pública de la actora frente al electorado, tratando de influir con la forma de la ciudadanía que concibe su trabajo desde una deficiente representación y una defectuosa capacidad para el manejo de gobierno. Recordemos que aquí reviste también una importancia. Es una otrora candidata en vías de reelección. Todo ello se puede advertir por condición de ser mujer, es un grupo vulnerable, depara un perjuicio mayor y se refuerza la protección que los juzgadores estamos obligados a realizar. Independientemente de lo anterior, yo considero que en este caso no existen las condiciones o las agravantes necesarias, y quiero ser congruente con lo que realmente estableció en estos aspectos. No hemos coincidido, pero bueno, no hemos coincidido en la forma en unos asuntos, pero también es importante que independientemente que reprocho todas las expresiones que vayan a denigrar a la mujer, es importante también establecer que nuestra propia legislación establece una graduación de sanción. Aquí lo que no comparto respetuosamente, magistrada, es que usted habla de conductas sistemáticas por el denunciado. Conductas sistemáticas que yo no logro percibir. Yo únicamente me aboqué al estudio de las expresiones realizadas. Por eso, por ser la primera vez en que realiza estas expresiones, es que por eso se le está dando esta sanción. Independientemente, ya que en el recurso de reconsideración 405 se establece y se estableció que no por ende el hecho, debe de haber otros factores que en su momento derroten o desvirtúen el modo honesto de vivir de la persona. Es una garantía constitucional que tiene cada ciudadano y ciudadana. Estoy de acuerdo que hay que erradicar todo tipo de discriminación contra la mujer y proteger a ese grupo vulnerable, pero con la sola intención o solo el hecho realizado en este momento, que independientemente que, como bien comenta, no es imputable más que nada el desahogo realizado a esta inspección, también tuvo la garantía de audiencia. Y en este asunto existe más que nada una carga de reversión de la prueba para el denunciado, que nunca lo realizó. Por lo tanto, ante estas expresiones que sí van focalizadas, diferente al asunto del caso Monterrey que comenta el magistrado Víctor, para mí sí es importante establecer, y es un precedente, los juzgadores estamos para esto. Realmente no podemos estar, es lo más grave que puede existir, vaya, ¿no? Por eso, en este orden de ideas, es que realmente se establece una amonestación pública considerando el hecho de que la conducta que se tuvo por acreditada por las manifestaciones que vulneraron el derecho a la hoy denunciante de desempeñar y gozar el ejercicio del cargo como presidenta municipal libre de violencia política y discriminación en contra por el hecho de ser mujer, se establecen un tipo de medidas de reparación que probablemente ahí es donde diferimos la magistrada y yo. Creo que en la existencia, no sé si escuché mal, pero creo que en la existencia de la conducta, creo que se está de acuerdo que hay violencia política contra la mujer en razón de género. En lo que realmente diferimos más que nada es en la sanción que se le impone, vaya, ¿no? Para mí tiene que ser esto también algo importante. Tiene que haber una gradualidad y por eso ya la sala superior ha establecido que tiene que haber más elementos a efecto de derrocar el modo honesto de vivir. Un incidente de incumplimiento de una resolución, por ejemplo, una reincidencia en otro tipo de situaciones. Es por eso que yo no comparto que haya una conducta sistemática, porque bueno, es el primer asunto que en este tribunal tenemos referente a esa conducta. Si en su momento existieran más, pues yo en este momento no tengo ningún conocimiento de eso y se analizará en el futuro si existe diferentes situaciones que en su momento pudieran desvirtuar el modo honesto de vivir. Pero para mí, yo considero que esto es establecer con una congruencia en lo que yo me he pronunciado respecto a cada una de las resoluciones que hemos establecido aquí. Por lo tanto, una garantía de repetición es que se ordena al ciudadano denunciado
que en sus publicaciones o comentarios que pudieran realizar en cualquier medio de comunicación, incluida en redes sociales, se abstenga en lo presente y en lo futuro de manera directa o indirecta de realizar actos de violencia política de género en contra de la ciudadana que lo denuncia. Y se le exhorta enfáticamente a evitar el uso sexista del lenguaje basados en estereotipos de género, apercibiéndolo, que en dado caso de que incumpla con lo ordenado, será acreedor a una sanción mayor a la establecida en la presente resolución. A mí me gustaría, independientemente de esto, que ya hay un apartado a partir del 166 en el cual se motiva expresamente por qué no se derroca el modo honesto de vivir. Ya lo establecieron, no implica que una persona sancionada por violencia política de género necesariamente esté desvirtuado su modo de honesto de vivir y ello tenga que valorarse conforme a los hechos probados y sancionados que exista en cada uno de los casos particulares. Es por eso que es importante que la misma Sala Superior estableció en su momento que la incorporación en estas listas de registro no implicaba la pérdida de la presunción de tener un modo honesto de vivir, sino que tenía efectos meramente publicitarios y no constitutivos. Efectivamente, por eso se establece, se la percibe a no volver a cometer este tipo de actos, sino será mayor acreedor a diferentes sanciones, ¿no? Es importante señalar que el requisito modo honesto de vivir, como sabemos, para efectos de elegibilidad, que es un constitucional, constituye en términos generales una presunción juris tantum, pues mientras no se demuestre lo contrario, se presume su cumplimiento. Por ello, cuando una sentencia o resolución en la que tuvo acreditada la infracción de violencia política contra la mujer en razón de género, se encuentra un pronunciamiento de la pérdida de dicho requisito, existe un elemento objetivo por el que acredita la pérdida de este requisito que brinda certeza y garantiza que sea innecesario un juicio valorado adicional o distinto por la parte de la autoridad. En este caso, y repito, es una expresión, se realiza, está totalmente acreditado. Yo sí veo estereotipo de género, sí veo un elemento focalizado distinto al caso que nos establece el magistrado Vivas. Por lo tanto, yo siendo congruente y estableciendo que no todos los casos de violencia política contra la mujer en razón de género tengan que tener la consecuencia de la pérdida de un modo honesto de vivir. Para eso, tiene que haber agravantes, tenemos que ser proporcionales y tenemos que ser congruentes como lo que hemos referido. Yo no comparto que de manera automática, en una sola... magistrado, esta reforma es de reciente creación. Ni la sala regional, ni la sala superior han establecido jurisprudencia en este tipo de situaciones. Existen criterios discordantes en cada uno de ellos. Nosotros los jueces tenemos que juzgar con perspectiva de género por lo que se está realizando, porque hay un estereotipo y hay una presunción focalizada donde no desvirtúan más que nada la reversión, y no hay una reversión de la carga de la prueba por el propio denunciante, que en su momento se le notificó a la garantía, tuvo una garantía de audiencia y no desvirtuó esto. Para mí sí es importante realmente graduar y marcar un precedente, yo creo que fundamental. Fundamental para la impartición de justicia. Fundamental porque independientemente del grado de vulnerabilidad que se encuentran las mujeres por ser un grupo que tiene una protección reforzada en estos momentos, no coincide con establecer una pena máxima en un solo evento. Tiene que haber agravantes, ya lo dijo la sala superior. Tiene que haber un incidente de un incumplimiento, tiene que haber otra reincidencia para que realmente diga, efectivamente es un infractor, vuelve a recibir infractor y por lo tanto, ¿sabes qué? Ya no tienes este modo honesto de vivir. En estas condiciones, por eso es que yo presento el proyecto en forma congruente con lo que en su momento hemos discutido y en su momento hemos diferido,
Creo que el magistrado Víctor, obviamente, le da el peso a que realmente no existe el contexto completo de desahogado, pues eso va a ser imposible, magistrado, que se desahogue, va a ser imposible. Y sí le comento que, pues, el denunciado... Y que no es atribuible ni a usted ni al tribunal, ¿eh? O sea, eso sí lo aclaro, ¿no? Eso sí lo entiendo perfecto. Ok. Independientemente de eso es lo menor. El denunciado en todo momento tuvo la oportunidad de comparecer en tiempo y forma a una audiencia de alegatos. Lo hizo un día posterior y no hizo la reversión de la carga de la prueba. Y es algo toral en procedimientos de violencia política contra la mujer en razón de género. Y eso lo acabamos de ver en la última resolución, que yo no coincidí en la forma, no fue fondo, vaya no, yo no me pronuncié sobre el fondo, sino más que nada en la forma, y la sala regional ya estableció este criterio. Creo que ese asunto sigue su generis, no sé, el secretario general, en su lista vi que teníamos pendiente ese asunto todavía por resolver por la sala superior. Es por eso que, independientemente de que presento en estas consideraciones el proyecto, de hacerlo de una manera congruente, de establecer un criterio, yo creo que proporcional, un criterio justo y condicionante, pues para que en su momento se tome en cuenta. No toda violencia política contra la mujer en razón de género necesariamente tenga una pérdida de elegibilidad como candidata. Para eso tiene que haber condiciones agravantes o situaciones distintas. Yo aquí he escuchado atentamente al magistrado, bueno, él hace voto particular, lo que yo no, aquí la magistrada, ella considera que es una pena mayor, respetuosamente pudiera ser que tenga razón en ese aspecto. Yo el proyecto lo presento porque considero que es proporcional a las expresiones realizadas, en el estereotipo que se da, en lo único que tenemos en el expediente, en lo que el denunciado tuvo la oportunidad de revertir la prueba y no lo hizo, y por lo tanto, pues no podemos dejar al desamparo a la denunciante, más cuando es un grupo vulnerable, ¿no? La magistrada, yo nada más quisiera aquí definir, con mucho respeto, si la magistrada acompaña la existencia de violencia política con razón de género, bajo otras condiciones, obviamente sanciones, o no las acompaña. Digo, porque usted ya me dijo que se aparta totalmente del proyecto. Yo entendía a la magistrada que sí acompañaba la existencia de violencia política con razón de género contra la mujer, solamente que se apartaba de la sanción. Digo, en dado caso, pues, amerita un voto concurrente, razonado, porque ella considera que debe ser mayor la sanción, vaya, ¿no? Yo estoy estableciendo un criterio que en su momento, digo, tiene que ser gradual. Efectivamente, es reprochable cualquier comentario contra la mujer. Y uno de esos tenemos ya en el debate público, que una regidora solamente por una sola palabra se le estableció. El contexto ya lo sabemos. Okay. Se le acreditó la violencia política en razón de género contra la mujer. Yo aquí estoy acreditando la existencia de la razón, pero no estoy desvirtuando el modo honesto de vivir, porque para mí no es suficiente que pierda un derecho y una garantía constitucional el otro candidato denunciado, porque quiero ser congruente con lo que realmente he expresado en mis anteriores intervenciones, y en su momento ya lo vivimos. En su momento Sala Regional Jalapa en un asunto dijo que no, en otros asuntos dijo que sí, y no es una crítica constructiva, vaya, ¿no? Y lo vuelvo a referir, tanto las salas regionales como la sala superior han tenido criterios discordantes en estos temas. ¿Se está transformando? Sí. ¿Vamos a llegar a un punto donde tengamos una jurisprudencia que sea obligatoria para nosotros? Sí. Pero en este momento, a los juzgadores nos establece construir criterios que sean proporcionales y que sean reales a efecto de impartir una efectiva justicia a los justiciables. Es cuanto por el momento. Ok, gracias, señor magistrado. Entonces, para tener la claridad, señora magistrada, usted, el sentido de su voto sería concurrente o en contra del proyecto. ¿Yo tengo que contestar ahorita o cuando lo sometas a votación? No, por lo mismo es de que para proponerles antes de la votación oficial, si podemos hacer un receso de 2 minutitos, reunirnos en la ponencia del señor magistrado Vilés, que es el ponente, y entonces pues determinar qué haríamos en este caso con el proyecto en caso de ser rechazado, ¿sí? Entonces, por eso le pregunto, si es en contra, se tendría que bajar el proyecto, o si es concurrente, entonces continuamos con
con la sesión. Entonces, por eso le pregunto, si ustedes lo consideran, podemos hacer un receso de 3 minutitos. Adelante, señor No estoy de magistrado. acuerdo con el receso. Sí, no, magistrado, si es en contra el voto respetuosamente a la magistrada, lo que se tendría que hacer es un engroso y retornar el asunto a otra ponencia, vaya, ¿no? Desde En su luego, momento, siempre lo hemos hecho así. ¿Desde cuándo aquí de que se va a hacer un receso? Digo, no lo veo necesario, sabemos cuál es la mecánica. Si se vota en contra, le toca a otro magistrado. Digo, ya me mandaste a preguntar cómo voy a votar. ¿Para qué la preocupación? No va a ser la primera vez que se vote en contra de un proyecto. Digo, No es parte, yo creo que es parte de la democracia, estos debates claro. jurisdiccionales, yo creo que es importante abonar y que realmente disentir de nuestros proyectos y disentir de nuestras opiniones respetuosamente, únicamente yo creo que es sencillo el tema. Si usted está en contra de la existencia de violencia política, pues sería un voto particular, un voto en contra. Si la magistrada está a favor de la existencia, respetuosamente le digo, pues sería un voto concurrente, porque para ella sí existe, pues obviamente en automático una pérdida del modo de nuestro vivir. Para mí no. Ya expresé mis argumentos y de hecho en el proyecto ampliamente se establece por qué no, inclusive con criterios tanto de la Sala Regional Jalapa en el último asunto que se tuvo aquí, por qué, y con el REC 405 donde establece que para eso no solamente el registro no trasciende en la pérdida de un modo de nuestro vivir, sino que para eso tiene que haber incidentes o reincidencia o otros agravantes que establezcan esa situación, vaya, ¿no? Pero bueno, ampliamente se encuentra establecido en el proyecto. Yo por eso respetuosamente le comento, digo, en un dado caso que la magistrada concuerde conmigo que hay existencia de violencia política, pues sería un voto yo creo que concurrente y razonado, porque pues obviamente no, la existencia sí está de acuerdo, pero realmente con la sanción, pues obviamente no. Magistrados, si me permiten, el que me quieran dar clases de cómo hacer mi trabajo también es una forma de violencia. El ser condescendiente, el tratar de explicarme y de reiteradamente decirme o sacarme la forma en que voy a votar también es una forma de violencia. Y también la Sala Superior ha emitido criterios respecto a ese punto. Yo no sé por qué quieren cambiar la dinámica de las sesiones y no esperar a que yo emita mi voto, como ustedes también lo van a emitir. Ya me quedó claro que el magistrado Vivas va a votar en contra. Yo ya escuché tus posturas. Entonces, les pido respeto en la forma en que yo quiero votar y que dejen de ser condescendientes y que tampoco traten de querer influir en la forma en que voy a votar. Digo, yo creo que ya tuve mis participaciones, ya los escuché, ya dejé que también me interrumpan, volví a escucharlos muy respetuosamente, pero no insistan en este punto, porque este punto no es el que está en el debate. En el punto está este proyecto de sentencia que, como he referido, sí comparto que existen las conductas, pero no puedo ser cómplice de las sanciones tan pobres que se están poniendo. No basta con que digamos que nos conmueve la forma de violencia política, sino es ejemplar la sanción. Y el artículo 1 constitucional nos dice nuestro deber de prevenir, erradicar y sancionar la forma de violencia política. Y aquí solamente se le está amonestando al señor. ¿Sí? ¿Dónde están las disculpas públicas? ¿Dónde está la vista a la Fiscalía del Estado? Para mí, en los criterios que hemos emitido, es una falta grave ordinaria. Yo no puedo emitir como una juez una justicia a medias, porque de esto se trata. Tampoco estoy de acuerdo en la forma en la que está proyectado el proyecto. No se habla de calumnia electoral. Para mí existe también una calumnia electoral y ahí lo agravante de la conducta que efectuada por este señor. ¿Sí? Digo, yo no sé por qué se preocupan en la forma en que estoy votando. ¿Quieren que lo sepan? Voy a votar en contra. ¿Sí? Y entonces que se haga el trámite conforme se ha hecho. Digo, que se los digo aquí en público, que no es la primera vez que tratan de explicarme cómo hacer mi trabajo. Y también esa es una forma de violencia política.
Perdón, compañeros, ¿sí Está. me escuchan? Ya ¿Todos se quedaron sin internet o solo yo? Sí. se fue, magistrado. ¿Solamente yo me desconecté? No, todo se desconectó. Todo se desconectó, magistrado. ¿Sí, pero sí ese me fue. escuchan, señor secretario? Sí lo escucho, magistrado presidente. Ya se ve la magistrada y el magistrado Sergio igual. Están en pleno ya debidamente integrado. Ok, bueno, si me lo permiten, y ya concluyó la señora magistrada Carrillo, no, el motivo de saber el sentido de cómo votaría, si en contra o concurrente, es porque eso repercute en los resolutivos que tenemos ya del proyecto. Sin embargo, no, de ninguna manera tiene que adelantar el sentido de su voto. Yo sí lo voy a adelantar. Si bien es cierto, hace un momento pues señalé que para mí pues se hacía un análisis aislado en el proyecto. Lo acabo de señalar, no es bajo la responsabilidad de este tribunal, porque nosotros no somos quienes desahogamos estos links. Tampoco, como acertadamente lo señaló el señor ponente hace un momento, pues eso tendría que ir en contra de la aquí quejosa, y tiene toda la razón, es verdad. O sea, el hecho de que no se haya hecho una descripción completa de lo que se dijo en ese video, en el video 1, donde se está acreditando la violencia política, de ninguna manera pues es culpa de la quejosa, al contrario. Y la reversión de la prueba tiene usted toda la razón. Entonces, pues aclaro que no emitiré un voto en contra, ni tampoco uno razonado. Me uno al proyecto que se presenta en todos sus términos, y si no hay entonces ninguna otra intervención, si no la hay, entonces por favor, señor No, secretario. ninguno. De ahí el interés de saber el sentido de mi voto, magistrado, porque acaba de cambiar el voto. Sí, no, pero Digo, yo mientras no haga una oficial, puedo cambiar mi criterio. Los argumentos que acaba de dar el señor sí, ponente, pues tiene toda la razón. No es culpa ni del tribunal, ni mucho menos de la quejosa. Entonces, claro, voy sí. a... Bueno, pues aquí, qué bueno que también mandó a preguntar mi sentido de mi voto, porque pues ya sabemos las razones, ¿no? Muy bien. Señor magistrado, ¿alguna otra intervención? Sí, Adelante, señor magistrado. yo únicamente, ¿no? Independientemente del proyecto, no me apena comentar esto, pero sí es importante. Ya en su momento hablamos de tolerancia, hablamos de debate. Yo creo que es importante el debate enriquecedor que tenemos respetuosamente, y yo sí he manifestado siempre. Yo en dado caso no me siento aludido, pero tampoco voy a dar clases. Creo que estamos en las mismas condiciones. Yo respeto mucho la trayectoria de la magistrada Claudia, tanto la trayectoria como del magistrado Víctor. Vaya, creo que el currículum que ustedes tienen los avalan, por eso están en esta posición, y nuestra atención es impartir justicia. Podremos no coincidir con los criterios, podemos establecer diferentes tipos de opiniones. En su momento pudiera ser que mi debate les parezca un poco agresivo o muy frontal, y en eso me disculpo cuando realmente nos apasionamos en diferentes términos. Pero pues obviamente debatir es tratar de convencer, ¿no? Tratar de establecer cuáles son los puntos medulares, y yo por eso empecé con el análisis que realiza a las consideraciones que realizó el magistrado Víctor, porque creo que hay algo muy importante, que es la reversión de la prueba en estos casos, y el denunciado tuvo la oportunidad de acudir, vaya, ¿no? Y es, creo que lo medular y toral, y lo dije desde un inicio, por eso inicié ahí. Ahora bien, de que realmente consideren otro tipo de sanciones, pues también respeto mucho eso, pero yo siempre he sido congruente, y creo que ustedes lo saben. Para mí, establecer o existir, reprocho totalmente cualquier denigración contra la mujer, cualquier discriminación. Sin embargo, para eso tiene que haber una gradualidad también, y tienen que haber medidas a efecto de que no se repita, o unas agravantes superiores a efecto de derrotar o desvirtuar el modo honesto de vivir. Yo considero que yo los escucho con mucha atención siempre. No consideren que lo que yo digo es la verdad absoluta. Es una propuesta que presenta el de La Voz. Sin embargo, lo hacemos muy respetuosamente, muy profesionalmente. Agradezco al personal de apoyo que tenemos, porque atrás de nosotros también es importante referir que hay gente.
que hay gente que igual sacrifica familia, sacrifica amigos, sacrifica tiempo, sacrifica todo por establecer una impartición de justicia. Y a eso mi gran valor y mi gran cuantía, y realmente en esto descansa los cimientos de ese tribunal. En ese personal que tenemos 100%, y tantos argumentos de la magistrada como argumentos del magistrado como mis argumentos, pues en mi caso vienen de un análisis conjunto con mi ponencia, en todo momento, vaya, ¿no? Por eso no es cuestión de tratar de convencer, sino es tratar de argumentar, porque en otros tiempos, o en algunos, tanto en órganos electorales, solamente se iba a levantar la mano o a decir sí, aprobado, aprobado, aprobado. Yo creo que ahorita, en estos momentos, el debate abona a la democracia sustantiva y a la integridad electoral que debemos de procurar siempre, ¿no? Independientemente que pudiera estar equivocado, magistrada, no, mi afán no es tratar de, no me estoy poniendo el saco, ¿no? Pero sí es importante referir lo que respetuosamente siempre he sido con ustedes en los mismos términos. Siempre soy muy frontal, tanto con el magistrado Víctor como con usted. Y pues, si en un dado caso consideran que es agresiva mi postura, pues una disculpa de antemano, ¿no? Pero pues mi mayor reconocimiento a sus capacidades y a sus criterios que en su momento pues abonan siempre con cada uno de los proyectos que presento. Muchas gracias, es cuanto. Ok. Si no hay entonces ninguna otra intervención, señor secretario, ¿pudiera usted tomar la votación? Magistrado, creo que la tolerancia es el respeto a las opiniones de los demás. Y eso también es parte de las reformas de violencia política. Digo, desafortunadamente, porque lo veo así, usted se quedó muy corto en la sanción que le está poniendo a un agresor. Porque eso es. Y ustedes ahorita, bueno, Víctor acaba de acabar de opinión de que no era agresor y ahorita sí es agresor. De que un agresor que no solamente debe pagar en el ámbito electoral, sino también en el ámbito penal. Por eso me extraña y se me hace muy extraño que no se le dé vista a la Fiscalía, cuando también tenemos la obligación, y está en el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Electorales, que cuando veamos que existen presuntos delitos, que aquí ya se está comprobando que es un tema administrativo electoral, se le da vista al Ministerio Público. Y no se está haciendo el trato diferenciado. Digo, quien lee el proyecto se dará cuenta que lo hay. Una amonestación porque le dijo señora extorsionadora, entonces se va a normalizar. Y ahora, de ahora en adelante, cualquier sujeto, indistintamente del género, le puede decir a una mujer que es una extorsionadora, que es una señora extorsionadora institucional. Digo, normalizar este tipo de conductas no se está cumpliendo con el deber de prevenir y erradicar cualquier clase de violación a los derechos humanos y atentados a la dignidad y a la honra que sufrió Laura Esther Beristain Navarrete. No veo la conmoción de este tipo de conductas, ni siquiera una disculpa pública, ni siquiera una multa. Digo, si por la ofensa sufrida por la señora solamente es una amonestación, creo que se quedaron cortos. Si el insistir en forma de mi voto, ahora un compañero magistrado cambia el sentido del voto, echándole primero la culpa al Instituto Electoral de Quintana Roo. Bueno, ya usted dio una explicación que no debe ser imputable a la parte ofendida. Ahorita resulta que sí. Digo, ¿dónde está también la vista que le vamos a dar al IECRO, al órgano de control por estas omisiones recurrentes de parte del Instituto Electoral de Quintana Roo? Digo, ojalá que este tipo de costumbres y argucias legales que está haciendo el instituto no se hagan también ley. Me impacta este tipo de sentencias. Me parece que se están impartiendo justicia a medias, sin sanciones ejemplares para prevenir y erradicar la violencia política y nuestro compromiso de ejecutar y sobre todo emitir sentencias con perspectiva de género. Digo, yo me puedo defender de todo lo que ustedes pudieran hacer, pero hay personas y hay mujeres que no. Aquí dejo mi intervención. Muchísimas gracias, magistrada. ¿Alguna otra intervención? Por mi parte, no, magistrado, muchas gracias.
Gracias a ambos. Señor secretario, entonces ahora sí me puede tomar la votación, por favor. Claro que sí, magistrado presidente. Magistrado Sergio Avilés de Menegui. A favor de la propuesta presentada por la ponencia a mi cargo. Gracias, magistrado. Magistrada Claudia Carrillo Gasca. Voy a emitir un voto particular, que es un voto en contra de la sentencia por las omisiones, sobre todo en las sanciones que propone y que ha puesto a consideración el magistrado Sergio Avilés de Menegui. Gracias, magistrada. Magistrado presidente Víctor Benavides Vivas Vivas. Acompaño la propuesta. Gracias, magistrado presidente. Le informo que el proyecto de resolución puesto a consideración por parte de la ponencia del magistrado Sergio Avilés de Menegui ha sido aprobado por mayoría de votos con la emisión de un voto particular de la magistrada Claudia Carrillo Gasca, que ha anunciado en esta sesión de pleno. Muchas gracias, señor secretario. Vista entonces la aprobación del proyecto en el expediente JDC 057/2021, se resuelve lo siguiente. Primero, se declara la existencia de violencia política contra la mujer por razón de género cometida por Marciano Toledo Sánchez en contra de Laura Esther Beristain Navarrete. Segundo, se impone una amonestación pública al ciudadano Marciano Toledo Sánchez en términos de lo razonado en la presente resolución. Tercero, se ordena al Instituto Electoral de Quintana Roo para que una vez que cause ejecutoria y quede firme la presente resolución, proceda conforme al ordenado en el apartado de efectos de la sentencia. Cuarto, se ordena que de manera expedita al cumplimiento de lo mandatado en esta ejecutoria, informe a este Tribunal Electoral de Quintana Roo lo conducente, para lo cual deberá anexar las constancias respectivas. Y quinto, se ordena dar vista al Instituto Quintanarroense de la Mujer para los alcances precisados en el apartado de efectos de la sentencia. Señor secretario general, de acuerdo, en atención al ordenado en el asunto atendido en la presente sesión de pleno no presencial, con copia certificada de la sentencia, proceda a verificar, se realicen las notificaciones correspondientes en los términos de ley y públicase en la página oficial de internet de este órgano jurisdiccional en observancia de los artículos 1, 91 y 97 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, y siendo el único asunto por desahogar, se declara clausurada la presente sesión, siendo las 13:32 del día en que se inicia. Es cuanto, señora magistrada, es cuanto, señor magistrado y público que amablemente nos acompañó. Que tengan todas y todos una extraordinaria tarde. Muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias. Gracias.